Ciencia, definición. ¿Qué es la ciencia? Características y clasificación de la ciencia. El origen de la palabra ciencia se origina en el vocablo latín scientia, que significa conocimiento o saber. La ciencia representa la curiosidad que tiene el ser humano en comprender el por qué estamos aquí y cuáles son las leyes naturales que nos gobiernan. Dentro del aparente caos del universo, gracias a la ciencia sabemos que los planetas no se mueven al azar, sino que describen órbitas elípticas alrededor de una estrella. Es decir, mediante la ciencia estamos eliminando el aparente caos en búsqueda de las leyes fundamentales que rigen el universo y nuestra existencia. Tenemos que diferenciar entre ciencia y filosofía. Mientras que la filosofía explica la naturaleza del hombre y del universo mediante el uso de razonamiento lógico, la ciencia plantea y demuestra mediante la observación y la experimentación nuestra naturaleza y las leyes que gobiernan al universo que nos rodea. Una breve historia de la ciencia. La historia del conocimiento sobre nosotros mismos y del universo arranca con el origen de los seres humanos. Nuestros ancestros usaban su imaginación para tratar de explicar los fenómenos naturales que les rodeaban mediante la creación de dioses, los cuales eran adorados para eliminar cualquier tipo de mal que les podía ocurrir, como enfermedades, sequías o plagas, las cuales eran provocadas por la ira de los dioses. Civilizaciones antiguas como la sumeria y la egipcia han dejado evidencias de los conocimientos científicos que disponían. Pero fueron los antiguos griegos la civilización que mayor número de registros científicos nos legaron. Nombres como tales de Mileto, Arquímedes, Euclides, Pitágoras o Demócrito sentaron la base de la ciencia mediante el uso de razonamiento lógico y el desarrollo de los primeros experimentos científicos. Durante los siglos posteriores de la Edad Media, en la antigua Europa, el poder de las religiones impuso sus creencias en los avances científicos que se desarrollaban. Esto es conocido como la época del oscurantismo. En el año 1543, Nicolás Copérnico demostró que la Tierra se mueve alrededor del Sol, imponiendo el modelo heliocéntrico sobre las creencias religiosas que hacían a la Tierra el centro del universo. Este hito es considerado como el inicio del renacimiento científico, en donde grandes científicos de la antigua Europa como Galileo Galilei, Kepler o el gran Isaac Newton estudiaron la naturaleza estudiando patrones matemáticos, los cuales le permitían predecir y controlar el comportamiento de ciertos fenómenos. Tras los descubrimientos de Isaac Newton en diversas materias de la ciencia como la física, las matemáticas o la astronomía, la ciencia resurgió con todo su esplendor en la antigua Europa. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, la ciencia ha tomado un protagonismo especial a nuestras vidas. Todo lo que nos rodea es fruto del conocimiento de nuestra naturaleza humana y del universo. En esta época de descubrimiento de la física cuántica nos hizo comprender que aquello que creíamos conocer en nuestro mundo no funciona a escala microscópica. Clasificación de la ciencia o ramas de la ciencia. Desde la época en la que los antiguos pitagóricos solo reconocían a la geometría, a la aritmética, astronomía y música como ramas de la ciencia hasta nuestros días, donde la ciencia abarca un gran número de materias y disciplinas diversas, como las matemáticas, la biología, la nanotecnología y la informática o la geografía. Podemos clasificar e identificar las ramas o materias que componen la ciencia de distintas formas. En función de su aplicación material, las ciencias básicas son puras. Aquí están la matemática, la física o la química y la biología. Las ciencias aplicadas son el resto de las materias que se apoyan en los estudios de las ciencias básicas para el desarrollo de aplicaciones básicas y tangibles como la tecnología y los inventos, la aeronáutica, la metalurgia, la medicina, la antropología o la ingeniería son ejemplos entre otros. En función de la base matemática, los dividimos en ciencias exactas, son aquellas que se basan en modelos matemáticos y que pueden predecir o calcular con exactitud el comportamiento de un fenómeno natural.
Podemos mencionar la física, la química, entre otras. Y ciencias descriptivas, en contraposición a las ciencias exactas, las materias contenidas en estas ramas no basan su conocimiento en modelos matemáticos. Son ciencias cuantitativas que describen el comportamiento de ciertos fenómenos. Ejemplos como la psicología, la botánica, la medicina o la ecología pertenecen a esta rama de la ciencia. En función a su naturaleza estudiada, se dividen como ciencias naturales. Son aquellas materias que estudian los fenómenos naturales del universo. Astronomía, biología, química o geografía son ejemplos, entre otras. Y las ciencias sociales son aquellas que estudian el comportamiento humano y la sociedad, como por ejemplo la economía doméstica, antropología o la psicología. Sin lugar a duda, la ciencia ha acompañado al ser humano desde su origen. La curiosidad intrínseca de nuestra naturaleza ha sido el motor de la observación e investigación de nosotros mismos y del universo que nos rodea. Gracias a la ciencia, algún día podremos colonizar planetas, viviremos por amplios periodos de tiempo, comprenderemos quiénes somos realmente y qué papeles empeñamos en este vasto universo. Hasta aquí este resumen y esperando que sea de su utilidad, no se olvide darnos un me gusta y compartir este video. Gracias.